Buen día, mi nombre es Dana Valentina de Antonio Páez y a continuación voy a realizar la presentación del trabajo realizado en el ICVIS llamado Prevalencia de Antígenos y Anticuerpos Diego A en donantes de sangre y pacientes de Bogotá. De manera de introducción tenemos que el sistema Diego está compuesto por 22 antígenos, dentro de los cuales encontramos el antígeno Diego A. En la mayoría de poblaciones el antígeno Diego A es considerado un antígeno privado. De hecho, en poblaciones caucásicas y afrodescendientes se considera que presentan una frecuencia casi nula, pues se ha encontrado una frecuencia menor del 0.03%. En contraste tenemos las poblaciones con ascendencia asiática o nativoamericana, las cuales presentan frecuencias mayores con este antígeno. Por ejemplo, en población de Mongolia se ha encontrado una frecuencia de hasta el 9.92% y en población coreana se ha encontrado una frecuencia de hasta el 15%. En Colombia, los datos relacionados con este antígeno son bastante limitados. En el año 2016, Quintero realizó un estudio en el que determinó la prevalencia del antígeno Diego A en donantes de sangre del Valle del Cauca. En este estudio, los autores encontraron una prevalencia del 8.53%. Varios reportes han relacionado el antígeno Diego A con reacciones adversas a la transfusión y con muertes por enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Esto se debe a que cuando las personas son expuestas a este antígeno, se induce la producción de anticuerpos anti-Diego. Es importante que la mayoría de estos casos pasan desapercibidos y realmente solo se llegan a identificar cuando los pacientes empiezan a presentar las reacciones transfusionales o cuando los neonatos presentan las alteraciones hematológicas. Lo anterior se debe a que la mayoría de los reactivos disponibles en el mercado carecen del antígeno Diego A, ya que son producidos a partir de donantes de sangre caucásica. Entonces, lo que pasa con esto es que estos anticuerpos pueden llegar a ser subdiagnosticados. Digamos, cuando la sangre o los servicios cuentan con estrategias alimentarias. En el año 2013, Ulloa realizó un estudio en el que encontró que aproximadamente el 10% de los donantes de sangre se identifican anticuerpos de especificidad determinada, dentro de los cuales se podrían encontrar estos anticuerpos anti-Diego A. En Ulloa, con estos resultados, planteó importante identificar estos anticuerpos anti-Diego A con el fin de evitar que los receptores presentaran reacciones funcionales de tipo hemolítico. Debido a la alta prevalencia encontrada en el antígeno, en el estudio de Quintero y en el estudio de Ulloa, en el que reportó importancia de identificar estos cuerpos con el fin de evitar las reacciones transfusionales, en el ICVIS se realizó prospectivo con el objetivo de evaluar la prevalencia del antígeno Diego A en donantes de sangre de Bogotá y la prevalencia anti-Diego A en donantes de sangre de transfusión sanguínea. Nos parecía importante evaluar si producía un impacto, implementar estrategias complementarias que identifiquen este antígeno y este anticuerpo. Entonces, ahora con la metodología, en la utilizamos para identificar la prevalencia del antígeno Diego A, realizamos una selección de donantes mediante un muestreo representativo aleatorizado con un intervalo de confianza del 95% y una precisión del 2%. Posterior a eso se realizó la tipificación con antisuero policlonal de tipo comercial a muestras de 439 donantes y finalmente se realizó la tipificación del antígeno Diego B con antisuero policlonal a aquellos donantes
que anteriormente se les había realizado la tipificación y que se evidenciaba la expresión del antígeno Diego A. Por otro lado, para evaluar la prevalencia de anticuerpos anti-Diego A, se realizó la selección de donantes mediante un muestreo representativo aleatorizado y es importante mencionar que estos donantes presentaban antecedentes transfusionales o gestacionales. Y para seleccionar los pacientes se realizó un muestreo por conveniencia. Después se realizó el rastreo de anticuerpos con células Diego A en técnica antiglobulina humana a 579 donantes y 35 pacientes. Finalmente, para determinar ambas prevalencias, se realizó un análisis de los datos mediante estadísticos descriptivos y pruebas de chi cuadrado para evaluar las frecuencias fenotípicas obtenidas versus las reportadas en la literatura. Entonces, ahora para presentar los resultados, tenemos esta tabla. Entonces, tenemos la población y la prevalencia de antígeno y anticuerpo. Entonces, para los donantes de sangre se obtuvo una fracción de 16 de los 439 donantes evaluados, obteniendo una prevalencia del 3.64%. Respecto a los anticuerpos anti-Diego A en donantes de sangre, se encontró en solamente un donante de los 579 evaluados, obteniendo una prevalencia del 0.34%. En cuanto a los pacientes, se encontró una prevalencia de anticuerpos de un 2.85%, hallándose solamente en un paciente de los 35. En este gráfico encontramos las frecuencias fenotípicas Diego obtenidas. Entonces, en la barra azul oscura, la primera de izquierda a derecha, tenemos el fenotipo Diego A negativo B positivo, en el que se halló una frecuencia del 96.36%, seguido del fenotipo Diego A positivo B positivo, en el que se halló una frecuencia del 3.41%, y para el fenotipo Diego A positivo B negativo se encontró una frecuencia del 0.22%, solamente fue un donante de los evaluados, el cual consideramos un donante raro. Finalmente, en las conclusiones, encontramos que pues este es el primer reporte colombiano en el que se estudia de manera simultánea la prevalencia del antígeno y de los anticuerpos Diego A, anti-Diego A, en donantes de sangre y pacientes. También se encuentra que la prevalencia del antígeno Diego A identificada en los donantes de sangre de Bogotá es más alta cuando se compara con poblaciones caucásicas y afrodescendientes. También que las prevalencias superiores identificadas en la población de Valle del Cauca y en Bogotá en este estudio, cuando se comparan con otras poblaciones, son altas y esto puede ser debido como a la contribución amerindia del mestizaje colombiano. A pesar de que la prevalencia del antígeno Diego A fue alta, la prevalencia de la inmunización de anticuerpos anti-Diego A antes que estaban antes transfusionales estacionales baja. Por tanto, consideramos que no es implementar una estrategia complementaria en el tamizaje de donantes. Y finalmente, consideramos que la inclusión de células Diego A positivo en los estudios de anticuerpos en gestantes y en los estudios pretransfusionales en receptores podría ayudar al diagnóstico oportuno de enfermedad y del recién nacido y a la detección de estos anticuerpos anti-Diego A, pero siempre y cuando el servicio transfusional o el banco desee implementarlo como una estrategia complementaria. Y ya, muchísimas gracias.